Había dos celdas para la mujer en la sociedad del siglo XIX, el matrimonio y el convento. Adela Zamudio huyó de ambas, trazando un camino de libertad que guió sus pasos y su literatura. La obra de Adela Zamudio se produce en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, y se jugó en varios campos: poesía, novela, cuentos, ensayos, obras de teatro, textos pedagógicos, alegorías. Fue una transgresora, una modernista, fue una mujer libre. Gustavo Otero, en el prólogo a la primera edición de Cuentos Breves en 1942, califica a Zamudio como una revolucionaria de conciencias, una agitadora ascética, su personalidad en constante evolución creadora. Nos lo explica la escritora y crítica literaria Virginia Guión, y es justamente Virginia quien nos acompañará en este viaje por la vida literaria de Adela Zamudio. Adela Zamudio para la literatura es central, porque es una de las escritoras que escribe a los pocos años de creada la República, en medio del romanticismo que fue el movimiento con el que se creó, vamos a decir, la literatura boliviana. Yo creo que ella es el centro de la textualidad femenina en Bolivia. Más allá de hablar de las mujeres, ella ha sentado las bases para lo que se puede llamar una escritura de mujeres en Bolivia, porque al igual que lo hicieron las escritoras del siglo XIX en todo el mundo. Y efectivamente Zamudio rechazó los moldes de la época, desplegando una literatura que impugnó esa mirada disminuida de la mujer, que limitaba su libertad y además denunció en sus actos y en su literatura el machismo imperante. Vosotros no sabéis que la sonrisa es la careta del hombre y el lenguaje su disfraz, escribió en su cuento La reunión de ayer. Pero desde que el hombre, sabio y fuerte, compadecido de su incierta suerte, discute con profundos pareceres la educación moral de las mujeres, desde que ha definido su destino, no señalándole más que un camino, y ni virtud ni utilidad concilia sin la maternidad y la familia. Ya saben ellas, desde muy temprano, que amar un ideal es sueño vano, que su único negocio es buscar novio, y quedar solterona, el peor oprobio. Hoy del amor es preciso no hacer caso, porque el amor es pobre y pide plazo, y por salir cuanto antes del apuro, se acepta lo más próximo y seguro. El Ministerio de Culturas estableció cuáles son las 15 novelas fundamentales de la literatura boliviana, entre ellas está Íntimas de Adela Zamudio, una novela epistolar dividida en dos partes, las cartas entre los hombres y las cartas entre las mujeres. ¿Por qué recomendaría este libro a quienes nos estén viendo y también incluso a las nuevas generaciones, ¿no?, que se introduzcan a la literatura? ¿Por qué leer una novela que en breve, que ya cumplió más de 100 años de haber sido publicada, 103 para ser exactos? Es la única novela dentro de las 15 escrita por una mujer. Es una novela deliciosa. Ensaya una estrategia narrativa que es el contrapunto entre lo que sería el cómo ve una mujer cierto hecho y cómo ve un varón. Entonces, a través de las cartas entre varones, la primera parte, y mujeres, la segunda parte, ella devela cómo hombres y mujeres tenemos una forma distinta de ver el mundo, y esta es la riqueza de esta escritura, ¿no? Se puede pensar que es una literatura, pongamos entre comillas, antigua, ¿no? Bueno, antiguo también es el Quijote y vamos a seguir disfrutando del Quijote, ¿no? Esta, sin embargo, es una novela deliciosa por un elemento, además, que se desconoce en la obra de Adela Zamudio, que es el humor. Es irónica hasta el extremo.
uno disfruta de esta lectura. Pero además, como decía, para las mujeres yo he encontrado respuestas, ¿no? ¿Y qué hacemos frente a esta situación donde a veces descorazona ya tanta desigualdad que se vive día a día? Pues esto de vivir lo que se llama la diferencia de géneros, ¿no? Y ella ahí propone, en consonancia con otras escritoras del mundo, la importancia de la amistad entre las mujeres. Algunas veces se ha dicho que la literatura boliviana es muy seca, algunos han dicho que es muy triste y está relacionada con el altiplano y no sé qué, es totalmente falso. Eso sucede cuando no se leen a las mujeres. Porque si no se lee la ironía de Adela Zamudio, si no se lee el tremendo sarcasmo de Hilda Mundi, si no se lee ese humor exquisito de María Virginia Estensoro o ese humor descollante de locura que es el de la Lizón Espedín, pues sí, vamos a decir que la novela boliviana o la escritura boliviana es fundamentalmente triste, ¿no? Leer un libro es desmarcarte de tus seguridades y yo con certeza digo, Íntimas te desmarca de tus seguridades. Zamudio era una mujer progresista, laica y que se enfrentó sin miedos a la cúpula de la Iglesia Católica. Sus enfrentamientos con la muchedumbre católica revela su personalidad quijotesca ante estos molinos de viento, una luchadora ejemplar. En sus textos hay denuncias contra esos curas tan afectos a codearse con el poder y encubrir sus actos amorales y criminales. Como docente, esta valiente cochabambina defendió una educación secular y repudió cualquier intervención religiosa en las escuelas públicas. En 1916 funda el Liceo de Señoritas de Cochabamba, la primera escuela de mujeres. A la polémica que tuvo ella con el obispo de Cochabamba, es muy hermosa esa polémica porque ella ahí establece sus principios de lo que se debe enseñar a los niños y a las niñas. Es muy famosa esta polémica, pero junto con ella yo pusiera un texto ensayístico que ella escribió sobre qué enseñar a las mujeres. Entonces, muy a tono con lo que otras también escribieron, digamos Gabriela Mistral, ¿no? Y otras que se preocupaban qué es lo que se debe enseñar a las mujeres. Ese ensayo al que hago referencia es hermoso porque llega a las razones últimas de la dominación masculina en las mujeres. Entonces ella dice, está bien que se le enseñe, que se incorpore a las mujeres a la educación, está bien incluso que trabajen. Pero ¿qué va a pasar cuando estas mujeres ya liberadas, posiblemente reflejando lo que era su vida, salgan a la sociedad, ¿no? Y o tengan un matrimonio con mucha violencia y demás cosas, o tengan este tema de la soledad? ¿Qué va a pasar ahí? Y dice, es eso lo que tenemos que hablar con ellas. Y yo digo, wow, es eso lo que estamos hablando en este momento, en el feminismo, ¿no? Luego de las conquistas de la educación, del trabajo y demás cosas que siguen costando para muchas mujeres, es cierto. Y no hay que olvidar que ella fue una pintora, alumna del pintor García Mesa, este excelso pintor cochabambino que hemos tenido, y ella tiene una colección de cuadros muy interesantes, muy importantes. Zamudio rehuyó a los estereotipos de la época. No se casó, no tuvo hijos, defendió su soledad como un tesoro y contra los estigmas de la solterona impuso un lema de vida para la mujer sola: ser fuerte y discreta. Ella le abrió una puerta a las mujeres a un espacio que no existía en la sociedad boliviana de entonces, mucho menos en su literatura. Fue ella quien abrió el escenario a las mujeres, siempre y cuando aceptemos que está abierto lo que todavía no está ni dicho ni escrito, subrayó Blanca Vitúcter. Soñé que me encontraba en otro mundo, a cuya suerte un gran número de personas de ambos sexos aguardaban el momento de entrar. ¿Este es el cielo?, pregunté a un individuo que hallé a mi lado. Ah, no, me dijo. El cielo es aún más hermoso y está más arriba. Esta solo es una existencia superior a la que ascienden las almas de los que cumplieron su deber en la tierra. ¿Y por qué demoran tanto en el vestíbulo? Porque al entrar, Dios concede a cada cual el derecho de elegir sexo, la posición social y hasta las condiciones personales que ha de tener en esta segunda vida. Yo quiero ser un hombre de talento, decía un palurdo, que me admiren por mi saber. Mucho he sufrido a causa de mi ignorancia.
Hasta mis penas provocaban risa. Quiero aire, luz, horizonte, dijo otro. La verdadera vida al frente de la naturaleza. No hay mayor estupidez que consumirse en el rincón de una biblioteca. De nada me ha servido mi hermosura, dijo una mujer, de rostro marchito. Aunque sea fea, quiero ser rica, muy rica, muy rica. Señor, a mí me engañaron, persuadiéndome de que bastaba ser buena, pero quisiera ser hermosa, aunque tuviera que vivir en la miseria. Así, fueron presentándose los que esperaban, uno tras otro. Los padres de familia pensaban que la única felicidad era no tener hijos. Los célibes habían descubierto a última hora que lo más acertado era buscar una legítima compañera. Todas las mujeres aspiraban a ser hombres. Los pobres solo esperaban ser ricos. Un ricachón que, habiendo muerto, sitiado por numerosa parentela, quedaba tan escarmentado que había resuelto morir un Cristo. Por fin me tocó el turno y me presenté. El anciano se había vuelto hacia su escritorio y le decía en voz baja: «Es curioso, hasta ahora no he encontrado a un individuo que haya estado contento con su suerte». «¿Qué quieres tú?», me preguntó. «Si he de volver a vivir, acepto cualquier destino, cualquiera, menos el que me ha tocado en la tierra». Y fue tanta la emoción que desperté. Entonces me dije: la felicidad está en lo desconocido.